Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. ¡Hey, iglesia! Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte.
Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Familia, buenos días. Es un privilegio tenerlos una vez más acá. Bienvenidos a su casa, su iglesia. Vamos a dar las gracias al Señor por esa nueva mañana, por ese nuevo día. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tu misericordia, Dios, se renueva cada mañana, Señor. Señor, ahora, Dios, empieza a llevar tu presencia, Dios, a cada hogar, Señor, a cada familia que nos escucha, Dios, a través de estos medios, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Padre de la gloria. Iglesia, en esta mañana te invito a que adores al Señor en espíritu y en verdad, que estés allí con tu familia y entones un canto al Señor esta mañana de gracias, de agradecimiento a Él por todo lo bueno que Él ha hecho en tu vida. Porque aún cuando nos suceden cosas no tan buenas, dice la palabra del Señor que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito nos ha llamado. Te invito, iglesia, a que nos acompañes en esta alabanza. De gracias. Solo es fuerte y poderoso.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste con mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hiciste en mí. Y en esta mañana queremos levantar nuestras voces en adoración para declarar que tú eres suficiente, Jesús. Gracias por amarnos tal y como somos. Gracias por ese amor perfecto que no tiene fin, que no se rinde. Gracias porque podemos correr a tus brazos, Jesús. Gracias, Padre. Tú eres suficiente. Jesucristo, tú eres más que suficiente. Tú bastas, papá. Te invito en el lugar en el que estás. Te invito a que puedas levantar tu voz y decir nuestros corazones. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos en amor. Él es el agua para beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos has lanzado por su gran amor, Con brazos abiertos, con brazos abiertos nos recibe hoy. declaramos
amor. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres nuestra esperanza. Futuro, esperanza fiel. Esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Hola, hola niños. Bienvenidos a Arca Kids en casa. Pónganse cómodos y disfruten. Un día, Jesús andaba por el mar de Galilea. Estaba contemplando el panorama, cuando de repente vio a dos hombres. Desde luego, él ya sabía cómo se llamaban. Uno era Simón Pedro, y junto a él, otro hombre que medio se le parecía. Pues sí, se parecían porque eran hermanos, y él se llamaba Andrés. Estos dos hombres eran hermanos, muy amigables. Siempre trabajaban juntos. Cuando Jesús los vio, estaban lanzando una red al mar, porque eran pescadores. Este era su trabajo y de eso vivían. Ellos estaban entretenidos pescando, aunque algo tristes entre sí, pues no habían pescado nada. Cuando de repente escuchan una voz que les dice: «Síganme, yo los haré pescadores». Entonces ellos se miran entre sí y cada uno piensa: ¿será que con él vamos a tener abundancia de pescados? Pero escuchan nuevamente la voz: «Yo los haré pescadores de hombres». Entonces ellos se volvieron a mirar y se quedaron pensando por un instante, y soltando todo, se fueron detrás de aquel hombre llamado Jesús. Iban caminando y Jesús vio a otros dos hermanos. Qué curioso, Jesús primero mira a los hermanos. Estos eran Jacobo y Juan. Ellos estaban en una barca con su padre, Zebedeo, arreglando su red de pesca que se les había roto. Cuando escuchan una voz, ¿quién era? Pues Jesús, que los llamó diciéndoles: «Jacobo, Juan, caminen, vengan conmigo, que yo también los voy a hacer pescadores de hombres». Ellos, extrañados, también se miraron y de repente, soltando todo, se fueron tras Jesús, dejando a su padre y sus redes. Ellos acompañaban a Jesús por todo Galilea, enseñando en las iglesias y predicando el Evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió la fama de Jesús por todo Siria, porque le traían todos los que estaban enfermos, afectados por dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos. ¿Y qué crees?
Jesús los sanaba. Cuando Jesús decía que los haría pescadores de hombres, significaba que ellos iban a compartir las enseñanzas y milagros que él hacía. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Imagínense, niños, los seguían de todos estos lugares, hasta el otro lado del río Jordán. Grandioso, ¿verdad? Qué bueno que ellos decidieron seguir a Jesús. Recuerda que tú también debes ser obediente a las enseñanzas de Jesús y de tus papitos o de los familiares que están contigo. Cuando obedeces, hay muchas bendiciones de parte de Dios para ti. Te invito a que repases esta historia que está en Mateo 4, 18, 25. ¿Y sabes qué? La puedes leer con tus papitos, abuelitos o familiares. Hola niños, bienvenidos a Arca Kids en casa. ¿Les gustó la historia? Pues vamos a recrearla. Queremos ver tu obra de arte. Recuerda subir la foto de tus manualidades a Instagram o Facebook. Etiquétanos y no olvides usar el hashtag Iglesia Alianza con Dios y Arca Kids en casa. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Querida familia, muy buenos días. Dios les bendiga. De verdad que es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta mañana. Y de verdad que le damos gracias a Dios porque en estos tiempos de confinamiento, que llevamos casi ya más de 3 meses en que no nos reunimos físicamente, hemos podido congregarnos, hemos podido estudiar la palabra de Dios, hemos podido escucharlos a ustedes también en los devocionales diarios. Y hemos podido seguir haciendo la obra. Le damos gracias a Dios por la disposición, por su fidelidad. De verdad que estamos muy agradecidos con Dios por la vida de cada uno de ustedes. Los amamos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor, a través de estos medios de comunicación, Señor. Te rogamos, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo uniéndonos, Señor, en un vínculo perfecto, Señor, en un mismo espíritu, Padre Celestial, para que podamos recibir esa administración que tú tienes para nosotros en este día, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios en cada hogar, Padre Celestial, que la presencia tuya, Señor, sea en cada casa, Padre Celestial, que sea conectado y que se va a conectar, Padre Celestial, y que puedan, Señor, percibir, Señor, ese olor fragante, Señor, de tu presencia en sus casas, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios llenándonos de la presencia de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, y que podamos, Padre Santo, reflejar tu gloria, Padre Santo, en cada acto que nosotros hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra serie Camino al Éxito. Y hoy vamos a tener un tema que se llama Póngale Amor. Bien, voy a recordarles el texto que estamos estudiando. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 en adelante, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su infinito poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien, el ser partícipes de la naturaleza divina de Dios implica que nosotros vamos a recibir su propio espíritu. Esa naturaleza, Dios por naturaleza es espíritu, y Él nos va a dar de su naturaleza divina, que es su Santo Espíritu, para que more en nosotros. Y ese Espíritu Santo no solamente va a estar en nosotros, sino que va a formar parte integral de nosotros mismos y nos va a estar guiando a toda verdad, nos va a estar enseñando las cosas que han de suceder, nos va a estar dando el discernimiento para poder comprender bien la palabra de Dios. Yo recuerdo que antiguamente leíamos la Biblia y no entendíamos nada, pero ahora con el Espíritu Santo podemos comprenderlo todo.
Y esa naturaleza divina de Dios también nos invita a realizar su gloria y excelencia. Y esto es algo sobrenatural, es algo que está a nuestro alcance, pero por causa de nuestra concupiscencia, por nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso, no podemos consolidarlo en nuestra vida. Pero realmente está disponible para cada uno de nosotros. El Señor puede darnos sus dones y puede usarnos en sus ministerios, puede usarnos en sus operaciones, pero necesitamos estar dispuestos a servirle al Señor. Él ha dicho: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto está en Mateo 11, del 28 al 30. Y aquí el Señor nos está invitando a que confiemos en Él, a que descansemos en Él. Nos promete descanso para nuestras almas que quizás están atribuladas, angustiadas, cargadas, pero que podemos llegar a Él y descansar en Él. También nos invita a que no estemos ociosos, sino que tomemos el yugo, su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera, y que lo pongamos sobre nosotros. Y esto significa que el Señor también nos invita a que trabajemos en su obra. Para los que no están familiarizados, el yugo es un trozo de madera que tiene un par de cuencas en donde se coloca el cuello del buey, pero esto viene para 2 bueyes, de tal manera que el Señor, cuando nos invita a que nos pongamos el yugo de Él, está hablando de un yugo que Él ya tiene puesto sobre su cabeza. Y Él quiere que nosotros pongamos nuestra cabeza en el otro lado, de tal manera que podamos hacer un par, para que juntos, con ese yugo, podamos jalar la carga. Para los que no están familiarizados, este yugo une la cabeza de 2 bueyes, ¿verdad? Y del centro normalmente está una cadena, un palo, que está atado a una carreta o a un arado, y los bueyes van andando y van arando o van llevando la carreta de la carga. De hecho, cuando David recuperó el arca, dice en la palabra de Dios que la cargaron en una carreta jalada por bueyes. Y para que pueda jalar la carreta a los bueyes, les ponen este yugo que une a los 2 bueyes, y entre los 2 hacen fuerza y pueden hacer el trabajo con menos esfuerzo. Y hacen una sinergia, de tal manera que el trabajo de 2 es mucho más eficiente que el de cada uno individualmente. De tal manera pues que tenemos que entender que cuando el Señor nos invita a que llevemos su yugo, es porque Él está haciendo un trabajo y quiere invitarnos a que nosotros hagamos ese trabajo con Él. Y esto realmente es un privilegio, que el Creador del universo nos esté invitando a hacer equipo con Él, que podamos hacer equipo de trabajo con Dios. Esto es una maravilla, esto es un privilegio enorme que nosotros tenemos que apreciar y que nosotros tenemos que valorar. Poder hacer su obra con su naturaleza divina. Y esto es a través del Espíritu Santo. Él nos da esos dones que son maravillosos para que podamos obrar en la vida de las personas en una forma sobrenatural, con el respaldo de Dios. Los dones son algo que tenemos que ejercitar. El Señor nos los da, pero nosotros tenemos que ejercitarlos. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros lo hagamos, que cada uno ejercitemos nuestros dones, que cada uno seamos útiles en la obra del Señor, que cada uno llevemos el yugo que Él tiene para que juntos hagamos esa labor. Y si miramos en el libro de Corintios, en 1 Corintios 12, a partir del versículo 4, podemos verificar que hay diversidad de dones. Y son dones que da el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios y el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. De tal manera que usted puede recibir los dones, puede recibir los ministerios y puede participar en esas operaciones que el Señor hace para la gloria de Dios. Dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y este provecho es un provecho no para la persona, es para provecho de la iglesia. El Señor nos da los dones para que nosotros le podamos servir a los demás con esos dones. No es para nosotros nada más. No tiene sentido tener dones y que sean exclusivamente para nosotros. Esto no sería lo adecuado ni el propósito de Dios para nuestras vidas.
Él nos da dones para que nosotros podamos llevar ese yugo con Él y podamos actuar sobrenaturalmente también y podamos hacer la obra junto con Jesús. Y dice la palabra de Dios que a uno es dado espíritu de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo espíritu. Y eso significa que el Señor le revela cosas, le da sabiduría para ciertas decisiones, le revela situaciones. Cuando le da palabra de ciencia, el Señor le dice exactamente qué situación era que está sucediendo a una persona o en alguna situación determinada cuando estamos orando. Y recuerdo que en alguna oportunidad estaba yo visitando una oficina de gobierno y una señora supo que yo era pastor y entonces me llamó y me dijo, perdóneme, ¿usted podría orar por mí? Y es que estoy en embarazo y estoy en embarazo y estoy preocupada, me dijo. Y le dije, no, claro, con mucho gusto, venga, oramos. Entonces me llevó ahí como a la cafetería de las oficinas y estuvimos orando ahí. Mientras yo estaba orando, yo vi un aviso que decía preeclampsia. Y entonces, pues en la misma oración, yo no sabía qué significaba eso, pero vi ese letrero, me imaginé que era una enfermedad, o más bien el Señor me reveló que era una enfermedad. Y entonces reprendí ese espíritu de enfermedad, reprendí toda obra de Satanás contra la vida y contra el embarazo y todo lo demás. Y bueno, gracias a Dios que después me enteré que el Señor la sanó de esa enfermedad. Realmente la señora tenía una enfermedad que se llama preeclampsia y tenía riesgo de perder al bebé. Y bueno, después de ese tiempo me contó que había estado perfectamente bien, le desapareció la enfermedad y pudo tener su bebé sin ninguna complicación. Y aquí vemos cómo el Señor obra. Y ahí en ese caso pudimos reflejar la gloria de Dios y pudimos también ver su gloria y su excelencia. Porque esto fue algo impresionante, algo sobrenatural que el Señor hizo en la vida de esta mujer. Gracias a Dios por ella, porque pudo entregarle su vida a Jesús y su hijo nació sin ningún problema. Bien, y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 9, a otro le da fe por el mismo espíritu. Dice la palabra de Dios que si tuviéramos fe, como un granito de mostaza, podríamos decirle a un monte, levántate, desarráigate y plántate en el mar, y lo haría. De tal manera que, ¿qué pasa con nuestra fe? Parece que tenemos muy poquita fe, porque yo no he visto todavía a alguien que traslade montes. Pero quizás son montes físicos, pero sí conozco muchas, sí he tenido muchas experiencias donde el Señor traslada montes espirituales, donde se presentan situaciones adversas y nosotros podemos orar y esas situaciones desaparecen o se cambian, o los diagnósticos médicos cambian, o las personas se sanan. Esto es algo impresionante, cómo el Señor cambia las circunstancias cuando nosotros oramos y lo hacemos con fe. Bien, a otro el Señor le da dones de sanidades por el mismo espíritu. Ustedes habrán visto en la televisión una gran cantidad de predicadores que son muy usados por el Señor en sanidades y en milagros, ¿no? Y esto lo podemos alcanzar también, cada uno de nosotros podemos alcanzarlo, solamente necesitamos estar en comunión con Dios y saber que el Señor nos ha dado ese don de hacer milagros y empezar a ejercerlos, empezar a ejercer ese don de milagros y vamos a reflejar la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que a otros les da el don de profecía, a otros el discernimiento de espíritus. El Señor a veces me usa en eso y nos muestra qué espíritus hay en las personas que los tengan dominados, que los tengan atados, que les impidan desarrollarse en su comunión con Dios. A otros les da espíritu de diversos, a otros les da espíritu de discernimiento, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Y todos estos dones definitivamente son para el uso en la congregación, en la iglesia, para bendición de los demás miembros de la congregación. Así pues que de esta manera estamos siendo parte nosotros y disfrutando de esa naturaleza divina del Señor mediante la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de los dones del Espíritu Santo que nos ha dado. Y esto realmente es muy emocionante, consagrarnos al Señor, en el estudio de la palabra, obedecerla y tratar de hacer las cosas conforme en ella está escrita. Y esto implica indudablemente que tenemos que morir a nosotros mismos y dejarnos llevar y guiar por el Señor
para que podamos ver su gloria y su excelencia. Pero podremos hacer todos los milagros que Él hizo, dice en la palabra de Dios, y aún mayores. En el libro de Juan hay una palabra que realmente me reta mucho y que dice en Juan 14:12, dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. De tal manera que usted puede hacer mayores obras que las que hizo el Señor, ¿no? Porque Jesucristo va al Padre y Él va a estar ayudándolo. Usted va a tener el yugo con Él, así que va a ser un trabajo mancomunado con Jesús y vamos a ver la gloria de Dios. Recordemos ahora lo que dice en la palabra de Dios. Recordemos que estamos nosotros estudiando Segunda de Pedro capítulo 3 y dice que Él nos llamó por su gloria y por su excelencia. De tal manera que Él no nos llamó a que fuéramos esclavos, que sirviéramos y punto. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Y por eso podemos estar en excelencia con el Señor si es que andamos como Él anduvo. Dice la palabra de Dios que procuremos los mejores dones, pero que también Él nos muestra un camino aún más excelente, dice el versículo 31 del capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Y qué puede ser más excelente que los dones del Espíritu Santo? Yo la verdad me quedo aterrado de que haya algo más excelente que eso, porque esto es una maravilla, que el Señor nos dé su propio Espíritu y que nos dé los dones y que podamos ejercer los dones en el nombre de Jesús y que podamos ver milagros, sanidades, prodigios, ver cómo los problemas se solucionan porque Dios transforma las circunstancias. Esto es maravilloso, el poder de la oración. Pero dice el Señor que nos muestra un camino aún más excelente. Dice también la palabra de Dios que si a pesar de que hayamos recibido el Espíritu Santo de Dios, nosotros no actuamos en amor, definitivamente estamos perdiendo el tiempo. Y el capítulo 13 de Primera de Corintios, justamente empieza diciendo eso. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, voy a hacer pura bulla, puro ruido. Mucho tilín, tilín y nada de paletas, como decíamos nosotros en el colegio. De tal manera que tenemos que ponerle amor a todo lo que nosotros hagamos. Y si no, no sirve para nada. Dice la palabra de Dios, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No importa que conozca todos los misterios, no importa que tenga gran conocimiento de la palabra de Dios, mucha profundidad en ella, pero si no tengo amor, de nada sirve, nada soy. Y dice el versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Estamos hablando de una obra filantrópica. Y si entregase mi cuerpo aún para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, de nada sirve. Note que el gran complemento de los dones del Espíritu Santo es el amor. Que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado, ha derramado ese amor sobre nosotros para que podamos nosotros fluir también en amor. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, el Espíritu Santo de Dios cuando entra en nuestro corazón derrama de su amor sobre nosotros. Y ese amor tiene que ser un amor que se multiplique. Y nosotros tenemos que ser canales del amor de Dios hacia los demás. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento. El Señor dio ese mandamiento. Y hay personas que lamentablemente tienen cierta animadversión hacia otra persona. Y son sentimientos que han estado guardando en su vida
por algún tiempo y que no lo han arreglado. Y ese tipo de animadversión, en donde tienen cierta repulsión hacia determinada persona, es una manifestación de que realmente no ama a su hermano. Dice en la palabra de Dios que el tal es comparable a un homicida. Tremendo. Por eso tenemos que revisarnos nosotros mismos, a ver si hay alguna persona que nos causa ese tipo de repulsión, ese tipo de sensación en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro corazón. Y tenemos que arreglarlo de inmediato, porque ahí nos está comparando el Señor como si fuésemos un homicida. Bien, volvamos entonces a nuestra segunda de Pedro, capítulo 1. Y en el versículo dice, el versículo 5, nos dice también, nos da la escalera del éxito, el camino al éxito, que lo hemos venido estudiando. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, que lo vimos la semana pasada, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Entonces, fíjense que esta escalera del éxito, este camino al éxito, empieza por la fe. Que tenemos que agregarle virtud, quiere decir que tenemos que hacer cosas que honren la fe que nosotros tenemos. A la virtud tenemos que agregarle más conocimiento de la palabra de Dios. O sea que tenemos que enriquecer nuestra mente también para que sigamos nuevamente retroalimentando esa fe y con esa virtud. Y esa virtud la tenemos que retroalimentar también con más conocimiento cada vez. Pero el conocimiento tenemos que alimentarlo con dominio propio. Es muy importante que a través del conocimiento nosotros sepamos qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Y esto tiene que llevarnos al dominio propio, dejar las cosas que no honran al Señor, a que pensemos en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre, que no nos estemos enfocando en el fracaso, ni en el dolor, ni en la situación, sino que tengamos nuestra confianza en Dios, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y a este dominio propio tenemos que agregarle paciencia. Paciencia es esperar en paz. Tenemos que agregarle paciencia. Y a la paciencia tenemos que agregarle piedad. La piedad significa que tenemos que estar conectados con el Señor siempre. Siempre tenemos que estar en una actitud de oración. Tenemos que estar diariamente en una actitud de lectura y estudio y meditación de la palabra de Dios. Tenemos que estar compartiendo la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Tenemos que compartirlas con nuestros amigos, con nuestra familia. Y a esta piedad tenemos que agregarle afecto fraternal. Y es lo que vamos a saber hoy. Ese afecto fraternal es ese afecto de familia. Entre todos tenemos que amarnos como verdaderos hermanos. Y dice la palabra de Dios que a ese afecto fraternal tenemos que agregarle amor. Y si tenemos esas cosas en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que vamos a centrarnos hoy en la parte del afecto fraternal. De todas las virtudes que se nos manda añadir a nuestro carácter, el afecto fraternal parece ser la más natural. Sin embargo, no siempre es fácil mostrar esta clase de amor que Dios nos demanda. No siempre se desarrolla afecto fraternal fácilmente. En el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de rivalidades entre hermanos por causa del pecado, así como el caso de Caín y Abel, por ejemplo, que finalmente Caín decidió matar a Abel. El caso de Absalón y Amnón, recuerdan ustedes, Amnón era uno de los hijos de David, que finalmente violó a su hermana Tamar, estaba enamorado de ella, pero dice en la Biblia que después de que la violó, la despreció con un sentimiento aún mucho más profundo que el amor con que la amó. Tremendo eso. Y su hermano Absalón finalmente lo mató. Pablo no siempre estuvo de acuerdo con sus hermanos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, por ejemplo, vemos muchas disputas que había por el tema de la doctrina, porque Pedro quería imponer la circuncisión
Y Pablo decía, no, pero si usted vive como un gentil, ¿por qué quiere judaizar a los otros? Y siempre había algún tipo de malos entendidos o de disputas entre los hermanos y de contiendas. De hecho, en el capítulo 15, versículo 2, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña entre ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles, a los ancianos, para tratar la cuestión de la disputa y del tema que estaban tratando entre ellos. De tal manera que la disputa entre los hermanos es algo que siempre se da. Las peleas entre los hermanos se dan en las casas. De tal manera que tenemos que amarnos, pero saber que esas disputas también tienen que tratarse con amor. Tenemos que hacer un esfuerzo porque el amor de Dios sea manifiesto en nuestra vida. Miremos en el capítulo 15 del libro de Hechos. Vamos a leer este pedacito que nos habla sobre Bernabé y Pablo. Y dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra de Dios para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y esto tampoco le gustó a Pablo. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a hacer la obra. O sea, no tenía mucha presentación que una persona que no fue a hacer la obra llegara a supervisar a ver cómo iba. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan, navegó hacia Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia y confirmando a las iglesias. Entonces note que no pudieron ponerse de acuerdo y finalmente les tocó cada uno por su lado haciendo la obra de Dios. Es triste ver peleas entre los hermanos. De hecho, el Señor dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, todas esas cosas las detesta el Señor. Pero la 7ª dice, el que siembra discordia entre hermanos. Eso lo detesta Dios. En cambio, el Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Realmente cuando logramos habitar en armonía es una delicia, porque allí dice la palabra de Dios, decreta bendición y vida eterna. Muy bien, pero vamos a la parte práctica. ¿Cómo hacemos para poder demostrar amor fraternal a nuestros hermanos? Primero que todo tenemos que saber que los hermanos deben ayudarse y apoyarse mutuamente. Y de hecho en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hebreos 13 también nos dice, permanezcan en el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en su cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Los hermanos deben reprenderse mutuamente, y esto a veces trae discordias, porque a veces no recibimos la reprensión con amor. El versículo 1 del libro de Gálatas, capítulo 6, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Santiago 5:19 dice: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le haga volver al pecador del error de su camino, que salvará de su muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Así que este trabajo de la restauración de los hermanos que han caído es un trabajo que tiene una bendición y una promesa grande de bendición de parte de Dios. Y tenemos que ocuparnos en eso. La otra cosa es que los hermanos deben interceder los unos por los otros. Recuerdo el caso de Simón Pedro, cuando el Señor lo llamó y le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor no le dijo a Satanás: no me toca a Pedro. Él solamente le clamó a Dios para que la fe en Pedro no faltara, para que después de que tuviera la victoria regresara y confirmara su fidelidad al Señor delante de sus hermanos. Otro aspecto es que los hermanos deben perdonarse mutuamente. Dice la palabra de Dios en Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le contestó: hasta 70 veces 7, Pedro. Eso quiere decir que tenemos que perdonar siempre. Nuestros hermanos, por ser nuestros hermanos, se ganan el perdón de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que perdonarlos. Pero para poder amar a nuestro hermano, tenemos que asegurarnos de que nuestro corazón sea correcto, sea un corazón limpio, un corazón purificado. Porque cuando nuestro corazón está contaminado, definitivamente va a ser muy difícil que nosotros perdonemos. Va a ser muy difícil que nosotros tengamos esa actitud benevolente del amor para tratar a nuestro hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese amor tiene que ser sin fingimiento, es un amor puro. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice que el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y muchas veces vivimos experiencias en donde los hermanos, por algún inconveniente, por alguna situación que no han resuelto, no quieren ni verse y aún se van de la iglesia. Y esto está en contra de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. De tal manera que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos, dice la palabra. Y en 1 de Juan 3:15 es aún peor, porque dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna ni permanece en él. Y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros tenemos que poner nuestra vida por nuestros amigos. El amor es algo que nosotros tenemos que practicar. El amor es algo que tenemos que procurar demostrar siempre. Tenemos que recordar que el amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es una situación en la cual nosotros de una forma súbita tenemos un afecto especial por una persona. No, el amor es una decisión de servicio, una decisión de honrar a los demás, es una decisión de darle el primer lugar a otras personas, es una decisión de estar pensando no solamente en lo nuestro, sino también en lo de los demás. Hebreos 13:11 dice que permanezcamos en el amor fraternal. Amén. Hay muchas personas que han vivido sin conocer el amor. Porque desde pequeños no conocieron el amor de padre o de madre. Y hay muchas personas sufridas. Si miramos cómo está el mundo de hoy, impera el odio, el rencor, se aborrecen unos a los otros, hay guerras en diferentes países, se matan.
unos a otros y ni siquiera se conocen, pero son enemigos. También hay personas que con solo verse cara a cara ya son enemigos. Y en este tiempo es más fácil hacer enemigos que hacer amigos. Ahora es más fácil odiar que amar. Y lastimosamente es una estrategia que están tomando los políticos para radicalizar a su gente y generar sentimientos de ira hacia sus contendores a fin de fidelizar a sus seguidores. Y esto realmente es perverso. Esto es ausencia de amor. Esto es totalmente antibíblico. ¿Qué es el amor? El amor, dice en la palabra de Dios, que el amor no es un sentimiento, es algo que realmente se hace, es una decisión. No es el tipo de atracción que nosotros tenemos en alguna oportunidad o que a veces tenemos los seres humanos hacia otra persona que nos impresiona por sus cualidades o virtudes, o por su belleza, o por su sencillez, o por su gracia y alegría. El amor realmente es la práctica de una invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona, no importando lo que éste haga. El amor sacrificial se da libremente y con sacrificio sin pedir nada a cambio. Tiene que ver con la voluntad más que con la emoción. El amor realmente es una decisión. Es una decisión de afecto y de servicio que el hombre experimenta hacia otra persona, y lo cual implica ser una persona con un corazón amable, cordial, amistoso, perdonador, dulce, caballeroso, gentil, generoso. El amor no se puede ocultar, es visible. De tal manera que cuando nosotros estamos practicando el amor, la gente va a darse cuenta que realmente somos amorosos. No hay en el mundo una persona que pueda decir que no necesita amor. Definitivamente el hombre fue diseñado para ser amado, pero también fue diseñado para amar a otras personas. Para ser feliz no debemos esperar que nos amen, tenemos que amar. Y a la medida en que nosotros vamos a amar, vamos a ir recibiendo amor también. Recuérdense que en el mundo espiritual existe la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú das lo vas a recibir más adelante, pero lo recibes multiplicado. Acordemos de la definición del amor en capítulo 1 de Corintios 13, del 4 al 8. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y vemos que esta perícopa divide el amor en tres cosas: lo que es el amor, lo que no es el amor y lo que no hace el amor. ¿Qué es el amor? Dice que el amor es sufrido. Y esta palabra significa padecimiento, soportar, tolerar, resistir. Es sacrificial. Es soportar las incomodidades por amor al otro, por el bienestar del otro. Dice que el amor es benigno, significa que es bondadoso, compasivo, afable, apacible. Nuestro Señor era muy compasivo. Y en Lucas recuerdo la historia de una mujer que está en Lucas 13:15. Dice, nos habla de una viuda, la viuda de Naín. No es que su esposo fuera Naín, Naín era un lugar. Y Jesús llegó allí y dice que esta mujer iba saliendo de la ciudad con un féretro a cuestas, el féretro de su hijo. Y no le pidió al Señor un milagro, tampoco se tiró a los pies para que resucitara a su hijo, tampoco tenía fe, ella quizás a lo mejor ni conocía al Señor. Y no le pedía nada a Dios, solamente lloraba y se lamentaba por la muerte de su hijo. Quizás era su hijo único, la persona que la ayudaba, que la cuidaba quizás, y ahora ella quedaba desamparada. Pero cuando el Señor iba entrando por la ciudad y vio la desesperación de aquella mujer, le dice, y está en el versículo 13, dice, cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Qué
Qué tremendo. Esto es la compasión de Jesús. Esto es una demostración de amor. Nadie le estaba pidiendo eso al Señor, pero Él vio tan afligida a su madre que se conmovió y decidió hacerle el milagro. ¿Qué no es el amor? Bueno, a veces confundimos el amor con el sexo. El sexo no es amor. Y la gente dice cosas similares, pero no es cierto. El amor no es sexo. El amor no tiene envidia. Envidia es ansiar, codiciar, tristeza por el bien ajeno, desear algo que no se posee y dolerse con la persona que lo tiene y de alguna manera esperar que esa persona sufra y que lo pierda. La envidia puede generar ira y furor. El amor no es jactancioso. Esta palabra tiene muchos significados. Alabanza propia y desordenada, presuntuosa, vanaglorioso, presumido, arrogante, vanidoso, ostentoso, grosero, orgulloso, soberbio. Todo esto tiene que ver con la ostentación externa de la errada autoevaluación de sí mismo, que no considera a Dios como su proveedor, ni reconoce que toda buena dádiva viene de parte de Dios. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice también la palabra de Dios que el amor no se envanece. Significa engreírse, ensoberbecerse. Una persona bravucona, buscapleitos, que se llena de soberbia. Alguien que se cree tan importante que desprecia a los demás. Incluso hasta llega a despreciar la vida de los demás. Como el caso de Caín, que despreció la vida de su hermano y lo mató. Ahora veamos lo que no es o lo que no hace el amor. El amor no hace nada indebido, dice la palabra. Y esto significa que no hace nada ilegal, nada que sea prohibido o no permitido. No hace nada que sea injusto, que lastime a otras personas, que vaya a desagradar al Señor o a sus padres, o a su cónyuge, a sus hijos. Se cuida de no hacer cosas que vayan contra la moral, contra la ética de la familia. Pero también es alguien que confronta con amor, con misericordia, con sabiduría, sin lastimar a los demás. Dice que el amor no busca lo suyo. Siempre está preocupado por el bien de los demás. Siempre está mirando cómo servirle a los demás y cómo los demás pueden estar mejor. Dice que el amor no se irrita. Y esta palabra significa que la ira y el amor no son muy compatibles. El amor no se irrita. No. La cólera, la ira, la exasperación. Esto no es propio del amor. Dice la palabra de Dios, airaos, mas no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero dice también que el amor no guarda rencor. Esto significa que no lleva un registro de ofensas para estarlas sacando cada vez que tiene una discusión. No, el amor perdona. Perdona y perdona. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Esto es impresionante. A veces personas se gozan de la injusticia. Y se gozan de la injusticia quizás porque tuvieron envidia de alguien que fue víctima de la injusticia y entonces lo ven sufriendo y sienten algo especial en su corazón, como un gozo perverso. No debemos sentir gozo de la injusticia porque esto trae consecuencias para nuestra vida. ¿Qué es el amor? Dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Y esto significa que vamos a aguantar y vamos a soportar todas las situaciones que vengan por amor. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 5:41, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con ella 2. Así que soportamos. Dice que el amor todo lo cree. Significa que la palabra siempre la vamos a creer. Vamos a tener, si amamos a Dios, creemos su palabra. Pero también le vamos a creer a nuestros hermanos. El amor todo lo espera. Significa tener esperanza de conseguir lo que se desea. Y esto tiene que ver mucho con la fe, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El amor todo lo soporta. El amor del padre o una madre soporta toda la situación que tenga que enfrentar por causa de sus hijos y siempre los va a perdonar.
Dice la palabra de Dios que el amor nunca deja de ser. ¿Cómo debemos crecer en amor? Crecer en amor implica que tenemos que hacer un esfuerzo. Implica que tenemos que hacer actos de amor, amando a los demás, sirviéndoles desinteresadamente, ayudándoles, dándoles el privilegio de ocupar los primeros lugares, permitiendo que ellos disfruten de nuestra generosidad en tiempo, en servicio, en apoyo, en consideración, ayudándoles a crecer, a salir adelante. Y esto implica obedecer la palabra de Dios. Dice la palabra que el Señor nos dio un nuevo mandamiento en Juan 13:34, que os améis los unos a los otros como Él nos ha amado. Que también nos amemos los unos a los otros, y en esto conocerán que somos discípulos de Cristo, si tuviésemos amor los unos por los otros. Primera de Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y este es el camino más excelente que el Señor nos ofrece, el camino del amor. Pero tenemos que agregarle, dice, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y no hay un amor más perfecto que el amor de Dios. Y por eso tenemos que ser nosotros imitadores del amor de Dios. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos mostró su amor al enviar a su Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Si Cristo fue crucificado por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos sacrificarnos algo por nuestros hermanos, por nuestros amigos? Esto es una demostración de amor. Dios es amor. 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto mostró su amor para con nosotros, en que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Romanos 8:35, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos todos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, el amor tenemos que practicarlo. El amor es el camino más excelente. Y este camino hacia el éxito definitivamente tiene que estar matizado de amor en todo tiempo. Y cada acto de nuestra vida tiene que demostrar que el amor de Dios está en nosotros y que nosotros canalicemos ese amor de Dios hacia los demás. Recuerde que somos instrumentos del amor de Dios para bendecir al mundo. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo nos amó, y amó a aquellas personas que no le conocen también. Recuerdo en la oportunidad en que mataron a Juan el Bautista, y que el Señor se retiró en una barca, solo, estaba muy triste. Y llegó al otro lado y encontró una multitud, y dice que los vio y los amó, a pesar de estar en su dolor. Él los amó. Y se bajó de la barca y empezó a predicarles y a orar por ellos, a sanarlos, a bendecirlos. Esto es una demostración de amor. No importa las circunstancias que estemos viviendo, el amor es el camino más excelente para nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien, vamos a orar.
Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por este mensaje, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones hoy, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas desatando, Señor, ese bálsamo de amor en nuestros corazones, para que podamos ser instrumentos de tu amor, Padre Celestial. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, a andar en esta escalera, Padre Celestial, del éxito, en este camino, Señor, hacia el éxito, Señor, y que podamos, Señor, agregarle amor fraternal y amor a cada uno de nuestros actos, Padre Celestial. En especial, Padre Santo, a nuestro crecimiento personal, a nuestro crecimiento espiritual, a nuestras relaciones interpersonales, Padre Celestial, al trabajo que hagamos, Señor, dentro de la obra, Padre Celestial, que la gente pueda ver que el amor de Dios está en nosotros, Señor, y que somos instrumentos de su amor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, porque tú seas bendiciendo, Señor, a cada familia, Padre Santo, a cada persona que se ha conectado hoy, y que tu Espíritu Santo sea tocando sus corazones, Padre Celestial, para llenarlos de tu amor, Señor, que ese amor sea derramado en abundancia en sus corazones, Padre Celestial, y que tú, Señor, seas sanando, Señor, toda herida, Padre Santo, que haya en ellos, Señor, que seas tu Dios limpiándolos, Dios, de toda contaminación de carne y espíritu, Padre Celestial, que seas tu Dios colocando en ellos un corazón limpio y puro, Padre Santo, para que puedan amar, Señor, así como tú nos has amado, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias te damos, Señor, por nuestro país, por nuestros gobernantes, Padre Santo. Gracias, Señor, por la situación que estamos viviendo, Dios, porque tú dices que debemos darte gracias en todo, Padre Santo. Queremos colocar, Padre Celestial, nuestro país en tus manos, Señor, y suplicarte, Padre Celestial, que tú tomes control de él, Señor, que extiendas tu misericordia, Padre Santo, sobre Colombia, Padre Celestial, y que esta pandemia, Señor, ya pare, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu infinita misericordia, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos invitas, Señor, a ser participantes de tu naturaleza divina, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, por tu gloria y por tu excelencia, Padre Santo, para que nosotros podamos participar también de esa gloria tuya, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, les invitamos a que esta noche nos acompañen también en el devocional a las 8 de la noche. Dios les bendiga, hermanos. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres nuestra esperanza. Hay un futuro, esperanza fiel. Esperanza fiel. En tu amor confiamos, hay descanso en él. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche.
Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.